Radio Noticias, reflexiones del día. La reflexión del día de hoy jueves está a cargo de Fernando Chapi Martínez, trabajador social. Muy buenos días y bienvenidos un jueves más a La Reflexión, como parte de las radio noticias de Estación Lamas 96.3. Como siempre, un amigo para todos ustedes, el licenciado Fernando Chapi Martínez. Nos encontramos a puertas de una conmemoración de un día de especial sensibilidad, como es el Día para la Eliminación de la Violencia ejercida contra las mujeres. Pero en este caso vamos a hablar de una manera un poco más general de la violencia en sí. Si nos vamos a un diccionario reconocido que por aquí tenemos, resulta que entre las acepciones de lo que significa la violencia se encuentra que es una acción que va contra el natural modo de proceder, y a esto volveremos inmediatamente. Si vemos lo que es una persona violenta o violento, se dice que es una persona que actúa con ímpetu, con fuerza, pero se deja llevar por la ira. He ahí el matiz importante. Asimismo también se dice pues que es una persona que está fuera de su natural estado, situación o modo. Esto coincide con lo anterior y a eso quiero volver. Entre los mitos que hay referentes a la violencia está que hay personas que, debido a distintas cuestiones, la justifican diciendo que esto existe, digamos, incluso entre las especies animales, que la pugna por el poder o el conflicto son consustanciales a la naturaleza ya no solo animal, sino también humana, porque tenemos una parte de nosotros ligada a los estadios menores de otras especies. Esto es una justificación, como digo, porque se obvia y se hace muchas veces a propósito, exprofeso, que los seres humanos tenemos algo de lo que las bestias que pelean, los animales que luchan, digamos, en el campo y todo ello, carecen, que es el raciocinio, la capacidad de abstracción y el poder reflexionar sobre nuestros actos antes de ejercerlos, y entre ellos, por supuesto, también la capacidad de reflexionar con cabeza fría sobre si lo que vamos a hacer va a perjudicar al otro y también de alguna manera a nosotros mismos y por extensión a la sociedad en el conjunto. Así es que nosotros no podemos ejercer violencia de uno u otro tipo con una excusa realmente tan lamentable como que se trata de algo natural. Al contrario, el estado natural del ser humano debería ser el de una cultura de paz que ahora se aboga por construir, que pues nos invite no a la ausencia de conflicto en un sentido al 100%, sino a la aparición de un diálogo constante. Si una persona nos dice algo que para nosotros es una ofensa, no reaccionar de una manera que termine constituyéndose en el inicio de un círculo de agresiones, sino mediante quizá la reflexión o el decirle a esa persona que aclare su punto de vista, que por qué ha dicho eso y si es que hay algún problema. Tampoco no de manera desafiante, sino de manera sincera para interesarse por el otro. A veces justamente esas conversaciones que se pueden tener y que no necesariamente tienen que ser largas, son las que pueden trocar, pueden cambiar un inminente conflicto de lamentables consecuencias y dejarlo en, digamos así, en una pausa tranquila, o incluso solucionar el origen, que muchas veces está en un malentendido, nuevamente volviendo, que parte de una falta de diálogo o de un mensaje mal captado. Y es que el mundo actual nos provee lamentablemente de muchos mensajes equivocados. Vivimos en una sociedad en la que se nos invita a estar siempre a la defensiva, y en la que incluso, y extraído esto quizá de un contexto plenamente bélico, se nos dice que la mejor defensa es el ataque. Hay personas que han tomado esta frase muy a pecho en sus vidas y llevan existencias verdaderamente tristes y llenas de cualquier cosa menos de paz, porque están en una suerte de paranoia en la que piensan que en cualquier momento van a ser agredidos, ya sea por el compañero de al lado, ya sea por la gente del trabajo o por los congéneres que tenga, o incluso por instancias superiores. Eso, más que vivir, es sobrevivir en medio de una constante intranquilidad y estrés, lo cual puede terminar enfermándonos muchas veces, y de hecho lo hace, y puede estar también en los
digamos, en los orígenes, en las causas de muchas de las afectaciones que últimamente están surgiendo en las personas. Pero más allá de esto hay tipos de violencia. Muchas veces cuando alguien dice así, rápidamente, deme usted un ejemplo de lo que sería una violencia ejercida. Entonces, lo primero que viene a la mente, quizá por un condicionamiento cultural, es que puede ser una persona golpeando a otra, una persona quizá también cometiendo algún acto lesivo hacia los demás, pero no nos ponemos a pensar que violencia también puede ser ejercida desde un punto de vista, digamos, de lo patrimonial, como por ejemplo cuando una pareja incumple su obligación de proveer de alimento a su familia y a sus hijos menores de edad, o también puede ser una violencia, una palabra que realmente socave la dignidad del otro, sobre todo si es repetida desde una posición de autoridad y más de una vez, es decir, que ya se vuelve algo cotidiano. Existen distintas formas de violencia, por ende. En otros países muchos más, pero bueno, aquí centrándonos en nuestro país es muy lamentable el gran número de casos de la denominada violencia de género, o también, aunque no es exactamente lo mismo, pero está comprendido dentro de la violencia hacia la mujer. Esto no quiere decir necesariamente de que no exista la violencia también hacia el varón, o la violencia hacia el anciano, o la violencia hacia los niños, sino que, digamos, desde las instancias internacionales se ha optado por ver cuál es el tipo de violencia, no necesariamente, digamos, la única, pero sí la más común, y que por ende debe hacerse un especial énfasis en su erradicación, partiendo principalmente no solo desde penalizar y que se deba denunciar cuando alguien sabe de que se está cometiendo, sino también desde la educación de las nuevas generaciones e incluso de las generaciones que ya están. Por eso es que, por ejemplo, ahora en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, se está optando por hablar de este tema, que ya no sea un tabú, que ya no sigamos el rumbo de anteriores generaciones que decían que ellos normalizaban todas estas cosas porque era una manera de vivir más tranquilos, porque era, como ya dije, lo natural, comprendido de forma errada, o que sencillamente ellos supuestamente se criaron con más valores porque fueron disciplinados utilizando la violencia. Lo que no dicen es que después muy probablemente muchas de esas personas se sintieron insatisfechas con sus vidas y no sabían dónde estaba el origen del problema, o incluso replicaron esto en un círculo vicioso con las nuevas generaciones, con la pareja, y al final nunca supieron el origen ni se cuestionaron esos actos que ahora incluso pueden y deben ser denunciados. Es así como nos damos cuenta que no solo hay distintos tipos de violencia, que no solamente es digamos, un sexo o un género o un grupo etario quien lo comete, pero lo que sí podemos estar de acuerdo, independientemente del tipo que sea, es que se trata de algo que debemos erradicar, porque lo propio de una civilización, o mejor dicho, de una sociedad civilizada en todo el sentido de la palabra, es el optar por una cultura de paz y sobre todo por fomentar el diálogo entre las gentes, entre los pueblos, entre las sociedades que muchas veces están enfrentadas ancestralmente por diferencias que al final se deben por no conocer adecuadamente al otro, por no darle una oportunidad de reconocerlo como un hermano más dentro de la humanidad. Y por supuesto, al final muchas veces esto está detrás del estallido incluso de conflictos internacionales. ¿Cuántas guerras que cegaron la vida de millones de personas se hubieran podido evitar si tan solo esos líderes, muchas veces autoproclamados, o los pueblos se hubieran sentado a confraternizar, a conocerse, a compartir y a crecer juntos? Bien dicen que como es en lo grande es en lo pequeño, y como es arriba es abajo. Justamente también así, como es en lo macro, como es a nivel de fomentar la paz entre los pueblos, empecemos poniendo nuestra semilla y fomentemos la cultura de paz desde nuestras propias casas. Esta ha sido la reflexión del día. Mi nombre es Fernando Chapi Martínez, soy licenciado en Trabajo Social y estoy con ustedes cada jueves en la reflexión como parte de las radio noticias de Estación Lamas 96.3
y también me escuchan con un formato diferente los sábados a las 7 de la noche en Misterios al Anochecer a través de esta misma emisora. Muchas gracias y tengan un tranquilo y reflexivo día. Que tus metas no se detengan.